Esto es El Rincón del Oyente. We'll go on getting back, it's on getting back, it's on getting back, it's on getting back, it's coming, football's coming home, it's coming. Muy buenas tardes, amigas y amigos del Rincón del Oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Otra vez en el podcast y hoy otro podcast muy interesante. Hoy vamos a hablar sobre nociones básicas del derecho, sobre la abogacía y sobre todos los tipos de derechos que existen que apenas conocemos. Y para ello me he traído a una amiga desde hace muchos años, recién graduada, porque ha dicho que lo especifique bien claro, que no es jurista y no es nada por el estilo. Una chica que sabe un montón del tema, que se llama María Esteves. Muy buenas tardes, María Esteves. Hola Darío, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, María Esteves, según dice, nos cuenta, está un poco nerviosilla, pero es algo de lo que ella controla. Entonces, esto va a salir súper rodado. Y bueno, María Esteves se acaba de graduar en Derecho y está realizando un máster, ¿no? ¿No es así? Sí, me gradué el año pasado en Derecho y estoy haciendo este año el máster de acceso a la abogacía. Vale, pues antes de empezar a meter un poco en Derecho, quiero saber, para la gente que quiere hacer Derecho o que está haciendo Derecho, quiero saber si lo tuyo es vocacional o tú hiciste Derecho porque viste cómo defender a un asesino y dijiste, ¡buah, esto me gusta! Bueno, vocacional no fue. Yo en el bachillerato no sabía muy bien qué estudiar, tenía muchas dudas, sabía más lo que no me gustaba que lo que sí y me decanté un poco por Derecho por las salidas profesionales, más que por vocación de ser jurista. Y ya luego, una vez que empecé la carrera, sí que ya me di cuenta que quería ejercer la abogacía, no, por ejemplo, opositar. O sea, Derecho tiene muchas salidas a nivel de oposiciones, de trabajo público, pero me gustó más el ejercicio y por eso estoy haciendo el máster. Al final te preguntaré un poco sobre por qué elegiste Derecho, pero ¿no te dio un poco de miedo al principio el hecho de pensar tantos tochos, son tantos tochos como la gente piensa? ¿O es más o menos? Bueno, yo creo que tenía una idea un poco equivocada y todo el mundo, yo creo que quien entra a ciegas a Derecho tiene una idea un poco equivocada de lo que es la carrera, porque tú te imaginas como aprendértelo todo de memoria y soltarlo allí en el examen y ya está, y luego no es tan realista esa idea del Derecho. O sea, tienes que estudiar mucho también, de memorizar me refiero, pero no tienes que aprender de la Constitución de memoria, por ejemplo. O sea, también tienes que hacer casos prácticos, tienes que saber razonar. Es Vale, más práctico de lo que parece desde pues fuera. está bien saberlo, porque de fuera se tiene un poco una percepción distinta. Y bueno, metiéndonos en Derecho, todos conocemos pues, el derecho laboral, el derecho tributario, por así decirlo, pero existirán más tipos de derecho, no más ramas del derecho. Cuéntanos un poco para que nosotros conozcamos qué ramas de derecho existen. Bueno, existen muchas ramas del derecho y si alguien finalmente no escucha y se decide estudiar derecho, las conocerá por el nombre de las propias asignaturas en el grado. Yo creo que un poco podríamos hacer la diferenciación entre derecho público y derecho privado. El derecho público es el conjunto de normas, por así decirlo, que regulan algún tipo de interés general de todos. Y dentro del derecho público está el derecho penal, que todos conocemos, al menos de oídas, y luego pues también el derecho administrativo, que es un poco el derecho que regula la relación entre la administración pública con los particulares y entre las propias administraciones, y también el derecho constitucional. Bueno, así a grosso modo, estos tres como que son los más característicos. El derecho constitucional que se ocupa de las leyes fundamentales que definen un Estado. Y luego respecto a ¿Este es el de derecho, los políticos o no el de los políticos? Este es el que regula ¿a qué te refieres con los políticos? Bueno, un poco el que regula todo, ¿no? Como la base como la norma suprema de todo el Vale. ordenamiento. O sea, dirías que está por encima de todo. Sí, o sea, Vale, todas las leyes al final se tienen que ajustar a la Constitución. vale. Y luego, no sé si se me queda alguno en derecho público. Está el derecho, el derecho privado, el que regula un poco los intereses más privados de las partes, no intereses generales del Estado. Y el derecho privado por excelencia yo diría que es el civil y el mercantil. El civil regula relaciones interprivadas entre las partes, como puede ser, no sé, hacer un contrato o un contrato de arrendamiento, un contrato de compra-venta. Y luego el derecho mercantil, la relación entre los comerciantes empresarios. Vale. ¿Existe algún derecho en el que Ay, sí, el derecho defina laboral. los derechos que tiene la gente en su trabajo o Sí, sí, con personas sí. de vida?
Sí, el derecho laboral, que me he olvidado de él. Vale, Porque vale, sí. vale. El derecho laboral, bueno, yo creo que el derecho laboral tiene una parte privada, porque al fin y al cabo, si tú trabajas en una empresa privada, no deja de ser un contrato privado con tu empleador. Pero yo creo que también tiene una parte pública, porque los contratos de trabajo no pueden tener la regulación que los empleadores quieran. Tienen también que ajustarse a unas normas, por así decir, las públicas, que son el salario mínimo interprofesional o una jornada laboral que respete la hora máxima que se puede trabajar. Entonces yo creo que en ese sentido sí que tiene una parte, podría como encajar un poco en las dos definiciones. ¿Y este derecho laboral incluye los derechos y los deberes? Porque todos hablamos de los derechos, pero los deberes también, que hay muchos. Sí, sí, también incluye los Vale, deberes. vale. Entonces es derecho, pero también son derechos y deberes. Vale, Sí. vale. Una persona, como ejemplo tú, que estás estudiando, que quiere ser abogada, cuando decide qué tipo de derecho, me imagino que será en la carrera, porque yo he escuchado oídas también derecho romano, derecho, que todos esos derechos no serán ramas, como yo estoy viendo. Cuando decides tirarte por una rama, ¿cómo entra esa rama? ¿Cómo puedes decir, yo quiero ser abogado laboral y trabajar en lo público? ¿Cómo tengo que hacerlo? Bueno, cuando tú empiezas a estudiar, un poco tocas, o sea, evidentemente tocas todas las ramas. Luego sí que hay asignaturas optativas que te puedes especializar más en una cosa o en otra. Luego también hay más asignaturas, aparte de estas, también hay Derecho Internacional, que bueno, de eso no he hablado, pero también hay Derecho Internacional y bueno, más derecho más especializado. Pero bueno, yo creo que tú eliges a qué rama te quieres dedicar porque generalmente los abogados se suelen especializar en alguna rama. Sí que puedes conocer varias, puedes ser civilista y penalista o dedicarte a penal civil y laboral, pero generalmente te especializas en una. Y yo creo que según lo que más te atraiga en el grado de lo que estés Vale. estudiando. Por así decirlo, es como el tema del MIR, los médicos. Al final tú te especializas en una porque al final es tan amplio que solo puedes saber mucho, pero solo de una. Sí, Y, yo creo que un poco por compararlo sí que podría. y al igual que el MIR, tienes que hacer un examen, una residencia. Para ser derecho administrativo o trabajar en derecho constitucional, tienes que hacer un tipo de máster, o con la carrera vale, o necesitas hacer unas posiciones, o no hace falta ni ser abogado. ¿Qué se necesita para llegar ahí? Bueno, a ver, eso depende de lo que tú decidas. Si quieres opositar, hay un montón de oposiciones dentro del mundo del derecho, o sea, judicatura y es la como la que todo el mundo conoce, ¿no? Vas a jugar a lo fiscal, pero bueno, también está registrador de la propiedad, abogado del Estado, abogado de la comunidad autónoma, gestor procesal, hay un montón de oposiciones. Y en ese caso no hace falta que hagas el máster de acceso a la abogacía. Una vez que acabas el grado, puedes directamente opositar. Si quieres luego ejercer la abogacía, ser abogado y dedicarte a alguna rama específica, bueno, lo primero que necesitas es el máster de acceso a la abogacía, porque sin el máster no puedes colegiarte. Y luego sí que hay másteres específicos o títulos de experto para materias más concretas, pues si quieres ser penalista, que te especializas en derecho penal; si quieres ser, yo qué sé, fiscalista, pues te especializas en derecho tributario. Eso ya depende un poco de ti. Vale, entonces, a día de hoy, cualquier persona que acabe la carrera de abogado no puede ejercer como tal, ¿no? Si quiere trabajar por lo privado, por así decirlo, debe hacer este máster. Si quieres trabajar ejerciendo la abogacía, otra cosa es a lo mejor que te dediques a tema asesoramiento legal en una empresa o algo así, que en ese caso también te suelen pedir el máster, pero no es necesario porque no estás ejerciendo como tal. Estás, bueno, prestando servicios de asesoramiento, pero para ejercer la abogacía, de tener tu propio despacho y ir a juicio, por así decirlo, para que no entiendan todos, sí, Sí, sí. tienes que tener el máster para poder Vale, colegiarte. pues no sé yo si los oyentes lo sabrán, pero yo no lo sabía. Y es bueno saber que hay que hacer un máster, porque, es decir, no son 4 años. ¿Cuánto dura el máster que tienes que hacer? Pues dura un año y medio, un año es teórico y otro año, o sea, un año es teórico, luego son, no sé, unas horas de prácticas, unos meses de prácticas, que yo lo haría el año que viene porque estoy en el primer año todavía. Y luego, cuando acabas el máster, tienes que hacer un examen de acceso a la abogacía, que lo hace el Ministerio de Justicia. Y cuando apruebas el examen, ya eres apto para el ejercicio de la abogacía. O sea que si suspendes, los 2 años de máster los tiras a la basura. Bueno, te representas de nuevo. Vale, vale, vale. Vale, pues mira, está bien saberlo, porque entonces la gente que está empezando a estudiar Derecho o que ha terminado de estudiar Derecho o que quiere estudiar Derecho tiene que saber que no son 4 años, como la gente piensa, que son 4 años más 2. O sea, son 6 años, Sí, al como la final carrera se quedan 6 años, sí. de medicina. Si quieres Vale, ejercer, claro, si quieres opositar ya no hace falta que hagas el máster. vale, vale.
Claro que para opositar para algo público, ¿no? O para ser juez o para ser Sí, para algo de ser, sí, Haciendas. Vale, vale, vale. Vale. claro. ¿Y cómo se llama el nombre del máster para que la gente que quiera estudiar Derecho lo tenga en cuenta o tenga en su mente? Sí, máster de acceso a la abogacía. Máster de acceso a la abogacía. Me imagino que estará en todos lados, ¿no? Sí, yo creo que sí, tanto las universidades públicas, sino en casi todas, y privadas también. Vale, vale. Pues vamos a terciar el tema y vamos a hablar sobre las sucesiones. Algo que a todos nos llega, o antes o después, al final siempre nuestros sucesores se mueren. Y quería saber en qué consiste, cómo se regula y así, algunas pinceladas. No quiero que me dé la torra porque, vamos, no lo voy a entender, pero para que yo y los oyentes podamos entender lo básico, para que no nos engañen, básicamente. Bueno, yo creo que lo básico, lo principal que hay que saber de las sucesiones, porque bueno, todo el mundo sabemos lo de esta persona tiene testamento, estas personas han heredado tales bienes, una casa, un piso, no sé qué, pero lo que, bueno, igual no todo el mundo sabe es que tú por testamento no puedes dejar a cualquier persona todo lo que tú quieras, ¿vale? Hay unos límites dentro del derecho civil, que es bueno, una cosa que se llama la legítima, que no sé si tú la conoces o no la conocerán nuestros oyentes, que es la parte de tus bienes de las cuales no puedes disponer libremente por testamento. O sea, una parte de tu patrimonio que se tiene que reservar a determinadas personas. Si tienes hijos, por ejemplo, 2/3 de tus bienes, bueno, un tercio estricto se reserva a tus hijos y luego otro tercio, en total 2/3, se reserva bien a tus hijos o a tus descendientes. Entonces, es una cosa que hay que tener en cuenta si tienes hijos, de saber que tú no puedes, por testamento, hacer lo que quieras con tus bienes, no puedes dejárselos a quien tú quieras. Tienes que O sea, reservar esa parte para tus hijos. ¿solo podrías disponer del tercio que te queda para dárselo a quien tú quieras? Sí, si tienes descendientes, porque es diferente la legítima que tienes si tienes descendientes o ascendientes o solamente un cónyuge. Pero en el caso de descendientes, digamos que tu patrimonio se divide en tres partes. Una parte es la legítima estricta, que se llama, que es la que tienes que dejar sí o sí a tus hijos. Otra parte, que es otro tercio, se llama la mejora y se la puedes dejar bien a tus hijos, solamente a uno de ellos, porque la otra parte tiene que ser por partes iguales. Pero la mejora no, puedes decidir dársela solamente a uno de ellos o a tus descendientes. Si tienen nietos, por ejemplo, pues también. Y luego otro tercio, que es el de libre disposición, que se llama, que ese ya tú haces lo que quieras con él. Y si tienes cónyuge también, hay una parte que también tiene una legítima el cónyuge, que es una parte del tercio de mejora en usufructo. Vale, de eso te iba a preguntar, porque por ejemplo estamos hablando de los hijos, pero si un padre, Dios no quiera, una madre se muere con 40 años, no hay ninguna parte de su herencia que vaya para su mujer. Sí, también hay una parte que da para la mujer o para el marido. ¿Sí? Pero si concurre con hijos es muy pequeña. Es simplemente un tercio, creo que es un tercio, no sé si me estoy equivocando, pero en usufructo. Y además que no es ni siquiera en plena propiedad. Tiene la posesión de esos bienes hasta que fallezca esa persona, en este caso el cónyuge. Joder, por eso yo no lo veo, no lo veo Es, todo es bien. es un tema que actualmente se está debatiendo mucho por el tema de que al final si tienes hijos se te grava mucho tu patrimonio porque te deja muy poco margen para que tú hagas con él lo que quieras y además las causas de desheredación son muy estrictas. Tú no puedes, o sea, muy complicado desheredar un hijo. Entonces es un tema que se está debatiendo mucho y bueno, muchos catedráticos, pensadores del derecho y juristas hablan de que se flexibilice la legítima. Y también no es igual en todo el territorio nacional, ¿vale? En España hay diferentes derechos civiles, por ejemplo, en el País Vasco, en Cataluña, en Navarra, tienen diferentes tipos de derechos civiles y no es igual el tema de la legítima. De hecho, no conozco bien cuánto sería la legítima en cada sitio, pero sí sé que, por ejemplo, en el País Vasco tú puedes decidir a lo mejor que solamente herede uno de tus hijos, no tienes que dejárselo en partes iguales a todos. O sea, el tercio ese que corresponde para tus dos hijos, si quieres dárselo solo a un hijo y tienes dos, el otro hijo no percibe Creo nada. que es válido. O sea, creo que sí, que en el País Vasco se puede hacer eso. Y luego en Cataluña también es menos cantidad la parte que le dejas a los hijos. Vale, vale. Vale, y con el tercio ese que queda, que lo puedes tú dárselo a quien quiera, podría dárselo a cualquier persona que ves por la calle que me dice, dime tu DNI que vamos al notario Sí, y dijo, sí, a cualquier sí, persona. tú puedes dejárselo a quien quieras, sí. Donarlo, dárselo al Estado, hacer lo que quieras con él.
Sí, puedes hacer lo que quieras con él. Bueno, donarlo sería previo Punto, ¿eh? a la Vale, herencia. porque O sea, si tú haces testamento, tienes que dejarlo en el testamento especificado. Y esa parte que dársela al Estado, se la puedes dar también. vale, y en el caso de que una persona se muera y no ha realizado su testamento, el tercio ese, ¿quién decide a dónde va? Si no has dejado testamento, se entiende que tú no has querido dividir tus bienes. Entonces, hay un orden, se llama la intestada, ¿vale? Cuando tú no tienes testamento, se abre como la sucesión intestada porque no tienes testamento y hay un orden en el Código Civil que dice a quién va bueno, a quién iría, en este caso, la totalidad de tu patrimonio, porque tú no lo has dividido en partes de esto a mi hijo, esto a, yo qué sé, ¿Vale? esta ONG, no has hecho división. Entonces iría todos tus bienes, si tienes hijos, pues por ejemplo tengo 2 hijas, pues iría todo dividido entre 2 a ellas. 100%. Sí, bueno, también Vale. respetando la legítima del cónyuge, en este caso, que no habría división como tal de libre disposición y tal, porque tú no has hecho una división, no has hecho testamento ni has dividido tu patrimonio. Entonces todos tus bienes irían, respetando la legítima también, en este caso del cónyuge, si tienes hijos, irían a tus descendientes. Si no tienes descendientes, a tus ascendientes. Y así hasta el final, si no tienes parientes próximos, iría al Estado. Como último. Eso lo te iba a preguntar. Yo conozco mucha gente que está en los hospitales que por desgracia no tienen ni familiares que puedan visitarlo, ni familiares a los que se les puede llamar para informar. Y siempre he pensado, esta gente en caso de que fallezca o en caso de que tengan herencia o en caso que se hace con ese dinero. Pues iría al Estado. Si no tienen parientes, no sé hasta qué grado de parentesco entras dentro de la intestada, pero si llega un punto en el que no encuentran parientes, pues iría al Estado, siempre y cuando no tenga deudas la herencia, porque también puedes heredar deudas, que no solamente se hereda dinero. Esa no la hemos contado. Vale, y el Estado ya con ese dinero puede hacer lo que quiera. Puede comprar un árbol, puede poner un árbol en mitad de una montaña o puede robarlo el político de turno. Yo ya no lo sé, lo que se Vale. hace con el dinero del Estado. Yo sé que Vale. lo puedes recibir. Vale. Pues está bien saberlo. Entonces, tú a todo el mundo recomiendas hacer un testamento, pero claro, si yo ahora con 20 años hago el testamento y me muero con 60, porque yo ahora puedo hacer un testamento, voy al notario que yo quiera y pongo los bienes que tengo ahora. Es decir, no me vale dentro de 40 años. Tendrías que hacer los próximos años. Yo no recomiendo hacer testamento, yo solamente informo de las consecuencias de que tú hagas testamento, de que no puedes decir en un testamento se lo dejo todo a mi mejor amigo, si tengo hijos, o si tengo, Vale, pero bueno, si sí, haces si tengo testamento hijos principalmente. y no quieres dejárselo ese tercio a tu hijo, pues te va a valer para que si lo haces, ese tercio no vaya para tu hijo, sino que vaya para la persona que quieras. Sí, claro, si yo recomiendo que si tú, por ejemplo, no quieres que tu hijo se lleven tus bienes, hay una parte que se van a tener que llevar sí o sí, pero si quieres limitárselo, haz testamento y dejar el resto a otra persona. Tu tercio de libre disposición al menos que vaya a otra persona. Que anda que no hay pelea cuando hay varios hermanos por el tercio este. Es que es un Mucho tema más de que... lo que parece, sí. Sí, es un tema para hablar en abundancia, en abundancia. Pero Sí, vale, sí, entonces, sí. si hago testamento, si no quiero dárselo todo a mi hijo. Y bueno, la última, en el caso de gente que se haya separado y se haya vuelto a unir, pero estas 2 personas que se han unido no estén casadas. En el caso de que fallezca una, esa Si no persona... estás casado, bueno, yo creo que creo recordar que la legítima del cónyuge es solamente si estás casado como tal, no, por ejemplo, pareja de hecho ni nada de eso. Entonces entiendo que desde el momento en el que te separas, si ya luego están juntos conviviendo, ¿no? Me imagino que te refieres a convivencia, Sí. pero sin volverse a reconciliar o a casar o sea, a casar propiamente dicho, ¿no? Porque si había un divorcio, entiendo que no. Vamos, entiendo, pero ya te digo que yo todo esto lo conozco desde el punto de vista teórico y no práctico porque yo todavía soy estudiante. Yo entiendo que Vale, no. la última. Si esas 2 personas que están separadas no se casan ante sus respectivas parejas, se han separado y se han vuelto a unir otras 2 personas distintas. Y tiene cada persona un hijo y unos hijos con parejas distintas. En el caso de que estas 2 personas que estén casadas de nuevo se muera una, ¿el hijo de la otra persona también le corresponde la legítima o ese no porque no es de sangre? O no sé, estoy preguntando de... Entiendo que si no lo reconoces como hijo tuyo, No. no adquieres o sea, claro, la afiliación como tal, entiendo que no. O sea, podría adquirir algo, pero siempre el tercio ese que deja tu libre disposición, en el que tú podrías escribir, pues quiero dárselo a este hijo que es de mi pareja o a esta persona, igual que Sí, sea la persona, al hijo. Vale. Entiendo, entiendo que sería así. Vale, pues lo entiendo bastante. Vámonos a otro tema
que a mí me hace es relacionado con el deporte. No sé si es con el deporte, pero a mí me suena a deporte. Que es cuando un caso, me imagino que será procesal, pues pasa de ser de nivel pues, nacional a territorial, provincial, bueno, al revés, sería de provincial a autonómico, autonómico a nacional. ¿Qué directrices siguen para que un caso, no sé, pase de Baracaldo a Bilbao, de Bilbao a Madrid, a la Audiencia Nacional? ¿Sigue algún proceso? Sí, hay muchas reglas de competencia objetiva para ver qué asunto llega a cada tribunal. Respecto a lo que me dices del derecho procesal, ¿no? De los futbolistas y tal, el derecho procesal, que antes no lo he mencionado, por cierto, es el derecho que regula las normas del proceso judicial, propiamente dicho. Yo creo que tú lo que escuchas de los futbolistas y de los políticos y tal es derecho penal, ¿no? Habrán cometido algún tipo de delito, entiendo que generalmente fiscal, en el caso de los futbolistas, y bueno, eso es lo que determina, ¿no? Que vayan de un sitio a otro. Ya te digo, hay una serie de reglas para determinar si una cosa la conoce un juzgado u otra. Por ejemplo, tenemos juzgados que son de primera instancia, que están en el municipio, y juzgados que son ya la audiencia provincial, que está en la provincia. Bueno, pues depende del tipo de delito. Si tiene una pena asignada más de 5 años, vas a la audiencia provincial directamente. Si tiene menos, vas al ámbito municipal. Igual, respecto a la Audiencia Nacional, ¿no? Que está en Madrid, el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional son los tribunales que tienen como jurisdicción en toda España. La Audiencia Nacional en el ámbito penal conoce de una serie de delitos que están tasados en la ley, terrorismo y luego unos cuantos más que se consideran como más, especialmente graves. Si concretamente el delito que está cometiendo esa persona es esos que regula la ley para la Audiencia Nacional, pues se iría directamente a la Audiencia Nacional y por eso no conoce, por ejemplo, pues su juzgado o su audiencia provincial de su ciudad, no sé, de Bilbao o del sitio que sea. Depende de la importancia o de la magnitud que tenga. Depende de la regulación en el que se encuadre. Sí, en el ámbito penal, cuanto más pena tenga el delito, más, en el caso, por ejemplo, que te he puesto antes, si la pena es mayor, pues va a ir a la audiencia provincial, que como está por encima del juzgado de primera instancia, y que en un caso más leve solamente conocería si tú estás recurriendo en apelación. Y en el caso de la Audiencia Nacional yo entiendo que sí, que se lleva ahí porque son delitos como más trascendentes. Vale. Pues gracias a que tú me has introducido el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, quiero que me expliques las diferencias que hay entre ambas, porque yo siempre hablo de uno, hablo de otro, pero yo para mí son todos iguales, entonces no sé qué diferencia hay entre uno y otro. Me gustaría saberla. Bueno, yo voy a intentar a ver si te aclaro algo. La Audiencia Nacional, ya te he dicho, tiene competencia en el ámbito penal, pero también tiene competencia, jurisdicción en el ámbito administrativo y laboral, pero no en el civil. La Audiencia Nacional no tiene competencia en el ámbito civil. Y conoce en el ámbito penal, que es como el que más conocemos todos, el que más vemos en las noticias y tal, de lo que te he dicho antes, de los delitos de terrorismo y otros que están regulados precisamente en la ley. Y luego, en el caso del Tribunal Supremo, normalmente va a ser un tribunal que tú vas a acudir en casación, me refiero, recurriendo ya a una sentencia que ha dictado otro tribunal previamente. Pero sé que también se escuchan casos en los que el primero que conoce es el Supremo y que, la tele sale, no sé qué, está conociendo el Supremo. Y esto es porque hay determinadas personas que son aforadas, se llama el término aforamiento, y va directamente, su caso lo va a conocer directamente el Supremo. ¿Yo soy una persona aforada o quién es una persona aforada? No, Nosotros no somos personas aforadas. Las personas aforadas están expresamente señaladas en la ley y son, por ejemplo, el presidente del gobierno o los diputados y los senadores, también ciertos magistrados ciertos jueces que no están en determinados tribunales. Ante un hecho penal, en vez de pasar por la Audiencia Nacional, si es de una magnitud muy grande, pasarían directamente al Tribunal Supremo. En vez de pasar a la Audiencia Nacional, porque a lo mejor su delito concreto no era de los que enjuicia la Audiencia Nacional, y si fueran personas que no son presidente o diputado o senador, lo conocería una audiencia provincial en su ciudad. Sí. Van directamente al Supremo, sí. Joder, qué hecho más favoritista. Sí, se entiende que van directamente a un tribunal que está por encima. En realidad tiene como una doble vertiente. Te conoce directamente un tribunal que es como superior, que es superior, pero luego no puedes, a nivel de recurrir,
tú ya estás en el de arriba del todo. Ah, Entonces, claro. ya el siguiente paso que te queda a ti en el Supremo es irte en amparo al Constitucional. Vale, si a mí me juzga en mi pueblo, en el tribunal de provincial, yo podría hacer una querella o podría responder como que no soy la persona que quieren decirme que soy en el Tribunal Superior de Justicia en Madrid, o tendría que hacerlo en mi pueblo. Te refieres a recurrir, ¿no? Porque Sí, querella es distinto, esa es sí, la vale. palabra. Puedes recurrir, bueno, según el caso, ¿no? Según el tipo de recurso, ¿vale? Porque al final esto es muy complejo. Yo quiero aquí decir las cosas muy generales y el sistema procesal de verdad que es súper complejo, tiene un montón de especialidades según el tipo de procedimiento, pero si tú recurres siempre vas a ir, teóricamente, en regla general, al tribunal que estaría por encima. Entonces, si a ti te ha conocido un juzgado de primera instancia, lo que te digo antes, en tu municipio, en Baracaldo, pues luego irías a la audiencia provincial de Bilbao. Y si te conoce la audiencia provincial, pues entiendo que irías depende del tipo de recurso, o al TSJ o al Supremo. Vale. Lo he entendido. Espero nunca llegar al Tribunal Supremo, porque entonces ya estoy en la última. Bueno. Esperamos que Espero nunca nunca. tengas que irte a un proceso penal. Exacto. Bueno, pues ya vamos a pasar a la siguiente fase, que para mí es la que más me va a valer, y yo espero que también a la gente, porque va a ser un poco las diferencias o las preguntas acerca de términos que normalmente utilizamos, pero que no sabemos diferenciar. Y la primera que quería comentarte era querella y denuncia. Antes he visto la palabra querella y por eso te la he dicho. Querella y denuncia, ¿qué diferencia hay? Sí. Bueno, la diferencia es que las dos, tanto la querella como la denuncia, son actos procesales mediante los que se pone de manifiesto que hay un hecho delictivo, ¿no? Se pone en conocimiento un hecho delictivo, y la diferencia entre uno y otro es que con la denuncia es simplemente una declaración de conocimiento. Yo voy a la policía y denuncio unos hechos. Además, todos tenemos el deber de denunciar los delitos que presenciamos, importante también saberlo. Vale. Y la querella no solamente comunicas que hay un hecho delictivo, sino que te constituyes como parte. Es decir, tú pasas a formar parte del proceso penal que va a haber y acusas al acusado, propiamente dicho, la persona que se considera que es presuntamente culpable del hecho. Entonces la Mientras que denuncia tú no con la tienes nada que denuncia ver. no tienes que ir luego a un proceso judicial, me refiero. Tú simplemente comunicas que hay un delito o un posible delito, un hecho que tiene una apariencia delictiva, pero tú luego no tienes que ser parte en ese procedimiento. Vale, si a mí me roban el móvil, me pegan un empujón, me tiran al suelo, siempre se dice que se pone una denuncia, pero ¿por qué no se pone una querella? Porque yo he visto el acto y quiero ser parte de él, porque quiero decir explícitamente que esa persona me ha quitado un móvil y que me ha tirado al suelo y bla. ¿Por qué se hace una denuncia y no una querella? Si conoces la persona concreta que te ha quitado el móvil, lo que pasa es que en estos casos yo creo que claro, no lo que suele pasar es que tú no sabes identificar quién persona concreta ha cometido el hecho delictivo en este caso. Yo creo que en el caso del robo de móvil es un caso en el que es complicado saber contra quién te querellas, porque tienes que especificar entonces contra tú quién te puedes ir a la querellas. Policía Nacional o a la Guardia Civil, no sé dónde se hace, y en el caso de que tú sepas exactamente la persona que ha hecho el acto y te lo ha hecho a ti o que has visto, tienes que decir que quieres querellar, que quieres hacer una querella, no quieres hacer una denuncia. Sí, tú te querellas. Bueno, hay diferencias de forma también respecto a la denuncia y la querella. La querella se presenta directamente ante el juez, no vas a la policía, hola, quiero poner una querella. Vamos, creo que no. La interpones ante el juez. Vale. Y la denuncia sí, tú puedes ir a la policía e incluso hacerlo de forma oral, que una querella no, es algo más formal, me estoy constituyendo como parte en un proceso judicial, ya tienes que hacerlo por escrito. Vale, pues mira, otra cosa que he aprendido. Muy bien. ¿Qué diferencia hay entre una denuncia y una demanda? Pues la demanda es una forma de iniciar un proceso civil y la denuncia un proceso penal. La denuncia, tú comunicas que lo que te he dicho antes, que hay un hecho delictivo. Y una demanda no. Tú, la demanda inicias un proceso civil que no tiene nada que ver con un proceso penal. Vale. No sé si te ha quedado clara la diferencia o no. Sí, porque ahora he visto, vi una noticia de Facebook como que una empresa le demandaba por expropiación de capital o de no sé qué de la aplicación. Y claro, lo demandan porque no está haciendo una ley, no es algo penal, pero sí está haciendo algo con el que iba en contra. Entonces, por una demanda y no una denuncia.
Bueno, he dicho civil, pero la demanda también puede ser laboral, perdona, que también puede ser laboral o puede ser mercantil, ¿vale? No solo civil, pero quiero decir que la denuncia sí que es exclusivamente penal, pero la demanda es de los otros 3 órdenes jurisdiccionales. Y sí, bueno, por ejemplo, o sea, creo que te voy a poner un ejemplo a ver si así es más gráfico. Si yo y tú y yo tenemos un contrato de alquiler y yo no te pago el alquiler, tú vas a demandarme por la vía civil, porque yo no estoy cumpliendo con la ley, bueno, con el Código Civil y con las normas de nuestro contrato. Pero si yo cometo, yo qué sé, te robo, un robo o un hurto es constitutivo de un ilícito penal, de un delito del Código Penal, entonces iría por la vía penal y tú me denunciarías o te querellarías contra mí. Vale, sí, que lo sería querellar porque te conozco y sé lo que has hecho. Vale, Claro, no vale. sabes que soy yo. Vale, pues mira, vale, me parece bien. ¿Qué diferencia hay entre denunciado e investigado? Bueno, fue una diferencia que, o sea, una terminología que la verdad no domino muy bien, no te voy a engañar. El ámbito de imputado, investigado, denunciado. Yo creo que denunciado, o sea, creo, aquí de verdad que es una terminología compleja, no la domino bien, pero yo creo que denunciado es, bueno, pues tú me denuncias y soy la persona a la que aparezco como denunciada en la denuncia. Y investigado entiendo que se refiere ya a empezar el proceso de investigación penal para luego acusarme en un proceso judicial. Vale, Y luego entendido. una vez que ya hay una causa contra mí, que al final, cuando tú denuncias, la policía tiene que constatar que hay un hecho que es delito. Hay denuncias que luego no llevan lugar a un proceso judicial, no todas las denuncias acaban en un juicio. Efectivamente hay que comprobar que hay un hecho delictivo y hay una fase previa que se llama la instrucción en la que se investiga el caso. Y ya una vez que se determina que hay causas suficientes para iniciar el proceso judicial, se le imputaría a la persona, ya creo que se le denomina imputado en determinado proceso. Vale, vale. ¿Qué es un indulto y por qué se produce? Que es una palabra que escuchamos mucho. Bueno, sí, un indulto es cuando te perdonan, por así decirlo, la pena, ¿no? O sea, te condenan, hay una sentencia, porque tiene que haber sentencia en este caso, con una pena determinada, te consideran que eres culpable de ese hecho delictivo, pero te perdonan la pena. En este caso, no, o sea, como que te perdonan el castigo. Este indulto lo puede hacer cualquiera, lo puede hacer el Tribunal Supremo, pero lo puede hacer también en tu pueblo, ¿o no? El indulto lo otorga el rey, a petición, creo, a propuesta del Ministerio de Justicia. ¿Solo el rey? Yo creo que sí. Se lo pide el Joder. Ministerio de Justicia y es el rey el que te indulta. Yo no sé ya lo que me estás preguntando de qué te refieres, ¿no? Si es sentencias solamente del Tribunal Supremo o de cualquier juzgado, ¿no? Lo que me quieras decir. Sí, sí, exacto. Si una No lo persona sé, yo asesina, entiendo que. pueden indultar. Yo creo. Una persona asesina a otra. A ver, yo creo que habrá requisitos, pero no lo sé. A nivel de juzgados, yo creo que vale con cualquier sentencia de cualquier ámbito judicial, pero no 100% no sabría decirte. Sé que lo otorga el rey, que son causas muy excepcionales. Evidentemente, o sea, no van andando indultos aquí gratis, venga, día de la lotería, a ver que le toca un indulto hoy, no. Joder, O joder. sea, tiene que ser algo muy excepcional que te permita el que te perdonen la pena. O sea, que no te Vale, están perdonando, no te están diciendo que tú no hayas cometido el delito, o sea, se reconoce que tú eres culpable, pero la vale, pena te la perdonan por algún motivo vale. Pues eso es específico. importante. Pues me viene una pregunta que supongo que no habrá respuesta, pero es que en el caso de que solo el indulto lo pueda hacer el rey, en el caso de que se cambiase el modo de gobierno en España y en vez de ser una monarquía fuera una república, ese indulto tendría que cambiar la Constitución para que recayese ese poder sobre otra persona, ¿no? Sobre el jefe de Estado o sobre, no sé, el que fuera. Pero tendría que cambiar la Constitución, Hombre, ¿no? es que en el momento en el que tú conviertes a España en una república ya tiene que cambiar la constitución en ese mismo momento, así Pero que, aquí también. Yo pensaba que el indulto... claro, se cambiarían muchísimas cosas. Tendrían que, o sea, imagino que sí, evidentemente si no hay rey no lo va a otorgar él porque sería una república, tendría que cambiar y tendría que cambiar muchísimas cosas Vale, vale. O sea, dentro de la el juez Constitución. más importante de España no puede hacer un indulto. Otorgar, no, entiendo que lo otorga el rey. No sé si habrá alguna excepción Pero por ahí, y... porque en el derecho todos son excepciones, pero lo que yo he estudiado a día de Vale, hoy, vale. lo que yo conozco es que lo otorga el rey a propuesta del ministerio. O sea, lo hace una persona que no tiene ni idea de Constitución, ni, bueno, ni idea de derecho, A ni ver, de ni leyes. idea de. Escúchame, el rey ha estudiado derecho. Todo.
El actual El rey también. Felipe VI sí, ha estudiado Derecho en la universidad en la que yo estoy haciendo el máster, Sí, además. sabes lo mismo derecho que yo, ¿sabes? Seguro. Ahora. No creo, no creo. Yo creo que sabrá más. Algo, hombre, algo, debería saberlo, ¿no? Debería saberlo. Vale, vale. ¿Y qué diferencia hay entre indulto y amnistía? Una palabra que... Bueno, antes te he dicho que el indulto era el perdón de la pena, pero que se considera que tú eras culpable y que efectivamente hay una sentencia. Y la amnistía te perdonan también. Bueno, te perdonan el delito, por así decirlo. Es como que consideran que no has cometido el delito. Entonces no te consideran culpable porque no consideran que hayas cometido un delito. Te perdonan que ese hecho sea delito. O sea, es más fuerte aún. Sí, es mejor. Sí, es mejor. Porque, Es claro, mejor para quien lo hace, ¿no? claro, es mejor para quien los tienes, claro, evidentemente, Claro. porque no tienes antecedentes penales, no tienes una posible responsabilidad civil del delito, entonces pues, sí, es como si no hubiera pasado nada. Y aquí no lo otorga el rey, la amnistía tiene que haber una ley de amnistía que diga qué concreto delito están anulando, por así decirlo, y lo hace la ley, la haría el Congreso. ¿Y la amnistía también solo puede hacer el rey o lo puede No, no, hacer...? no, la amnistía es por una ley, y la ley pues, la harían en el Congreso. O sea, esto sí lo puede hacer un juez en el tribunal que sea. A ver, la amnistía tiene que ir por una ley que diga que determinados delitos, o el delito ese concreto que sea del caso, no va, o sea, se va a anular. O no, no sé en los términos que tiene que venir la ley, pero se hace en el Congreso, no lo hace el juez, por así decirlo. El juez, de hecho, si te están perdonando el delito, el juez ni siquiera lo va a conocer, yo creo, vamos. No va a haber sentencia ni nada, porque están perdonando el delito. Entonces haría una ley en el Congreso que dijeran que ese concreto hecho no se considera delito. No, me imagino que habrá pocas, me imagino. Me imagino que habrá pocas, sí, no sé. O sea, sí que sé que hay una ley de amnistía, pero no sé bien de qué, la verdad. En ese tema no estoy muy puesta. Pues es importante, me gustaría saber más de eso. Sí, Un a mí día tenemos que... también. Tengo que ponerme, sí, a informarme. Sí, sí. ¿En qué consiste la libertad condicional? Que hablamos, hay tantos presos y tanta gente. Sí, bueno, la libertad provisional es una medida cautelar. Que una medida cautelar es una medida que se toma durante el proceso, cuando hay un proceso judicial, hay pasatiempo entre que te imputan, ¿no?, como acusado, Sí. y te juzgan, entre que te imputan como acusado y luego te juzgan, pasa un tiempo y que no suele ser corto. Entonces, durante ese tiempo es posible que tú te fugues o te escapes de la justicia o alteres pruebas. Entonces, es por ese motivo que hay medidas cautelares que pueden ser como la prisión provisional, que todos conocemos, que es yo estoy en prisión preventiva hasta que efectivamente una sentencia me diga que soy culpable y ya voy a prisión normal. Pero también Sí. una medida cautelar que es menos lesiva, bueno, menos restrictiva de derechos fundamentales sería la libertad provisional, que es yo estoy a la espera de que haya un juicio en el que se me va a acusar y estoy en casa, estoy fuera, estoy libre, pero con ciertas obligaciones accesorias, como puede ser una fianza. Todos hemos escuchado que hay libertad con fianza, pero no es obligatorio, puede ser libertad sin fianza también. Pero sí que tienes la obligación de comparecer en el juzgado. Es decir, X días que el juez te señale, tengo que ir al juzgado a firmar y bueno, para que verifiquen que estoy aquí, que no me he ido, que estoy Como aquí a año disposición rey. de la justicia. Claro, estoy aquí a disposición de la justicia para que me juzguen. Claro que Cuando eso es sea cuando muchas veces no te dejan salir del país o te ponen unos Claro, requisitos, te ¿no? quitan el pasaporte, sí, claro. Vale. Básicamente para garantizar que el proceso penal se va a cumplir, que tú vas a estar en el momento del juicio. Entonces, la libertad condicional existe siempre antes de que el juicio, por así decirlo, termine. Antes de que la persona sea Antes juzgada. de que el juicio incluso empiece, Vale. porque no ha habido acto de juicio aún. Pues ha pasado la instrucción, que en la fase de investigación se ha determinado que van a ir contra ti en un proceso judicial y para que no te escapes para que no te escapes de la justicia y el procedimiento salga bien, pues te estás compareciendo ante el juzgado, acudiendo a la cita que te pone el juez pues, una vez en semana o 2 veces en semana. Vale, entonces eso es cuando el juez decide que quiere dejarlo libre, por así decirlo, hasta que Sí, que no se hay... demuestre lo contrario o hasta que haya indicios de que tiene que entrar a la cárcel. Y cuando Claro. decide, en vez de libertad condicional, meterlo en la cárcel antes de ser juzgado, por así decirlo, ¿cómo se llama eso? Prisión provisional. Y Prisión aquí es provisional. cuando se tienen que dar también los requisitos. Tiene que haber riesgo de fuga o riesgo de que tú alteres las pruebas o de que vas a volver a atentar contra los bienes jurídicos de la víctima. Es decir, vas a volver a agredir a la víctima o cometer alguna reincidencia o algo así. Y hay unos límites también de temporales. No puedes estar en prisión provisional a 5 años hasta que haya juicio. O Vale. sea, hay unos límites temporales. Vale, 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 vale. ¿Existen diferencias legislativas entre asesinar con armas de fuego y arma blanca?
Pues mira, aquí la verdad que no tengo ni idea. Yo sí que en el Código Penal sé que hay muchos delitos que se agrava la pena por uso de armas, pero yo solamente he visto armas como tal, armas, no armas de fuego, arma blanca ni nada especificado. Así que yo ese tema no lo sé con seguridad. Yo no lo he visto en el Código Penal, pero no sé si hay algún caso. Vale, vale. Con respecto al rey, la mayoría de la gente sabe, o yo lo supe hace pocos años, que era inviolable. Y buscando un poco para hacer la entrevista había algo del artículo 56.3. ¿Quién hizo esa ley y por qué se le da así de gratis? Bueno, esa ley es la Constitución española Pues y se hizo en el 78 cuando el periodo de transición a la democracia. Y bueno, pues los que hicieron la Constitución, los constituyentes del momento, establecieron el artículo 56.3, justamente el que tú has dicho, y dije, bueno, ese mismo artículo dice que la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Pero claro, ahora mismo ya sabes el debate que hay respecto al tema del rey, que no, bueno, o sea, yo no sé muy bien hasta dónde están sus límites de inviolabilidad, si es totalmente y absoluta en todos los actos que haga, solamente en los actos relativos al ejercicio de su cargo como rey. No lo sé con seguridad. Sé que existe ese artículo, sé que la figura del rey no está sujeta a responsabilidad, perdona, pero en el debate actual, que es el que todos estamos escuchando, de si se puede imputar al rey por los hechos de ahora, que ya no es rey, que tal y cual, yo ahí no sabría decirte. Creo que hay un debate importante que tampoco está clara la cosa. es que yo me quedé flipado. No sé hasta qué nivel llegará la palabra inviolabilidad, porque Ya, mata a una persona y eso también es inviolable. No sé. Está muy bien que tú seas rey y eso de que somos todos iguales, que no lo somos, pero bueno, pero matar a una persona, no sé, esta ley, yo no sé dónde se la han sacado. claro, es que no sé, yo no sabría decirte hasta qué punto te llega la inviolabilidad. O sea, si es inviolable en el ejercicio de tu cargo, o sea, tu cargo como rey no implica que mates personas, implica que hagas determinados actos. Claro, Pero, o sea, entonces yo no sé los límites de la inviolabilidad si los tiene. Y claro vamos, que no. yo entiendo que como rey, que a nivel de su trabajo, a nivel de que decida hacer ciertas cosas que después perjudiquen o al país o a su persona, a su grupo, pues no esté visto como malo, no esté penalizado, pero después hay cosas como persona, pues si que mata que mate el rey o que se llame Juan Carlos que se llame Darío Fernández. Al final, otra persona debería ser trata igual, ¿no? Claro, es que yo creo que ahora también el debate que hay un poco es ese, de los actos que cometió el rey emérito, en este caso, se pueden considerar que fueron actos propios del ejercicio de su cargo, fueron actos privados que hizo, que no tienen nada que ver ya con la figura del rey propiamente dicha. Y creo que hay un debate ahí que yo, la verdad, no sabría, no Claro, sabría sí, claro. contestarte. Una cosa es que sea inviolable y otra cosa es que haga trapicheos que no tienen nada que ver con que sea rey, sino porque sea influyente o tenga contacto. Y bueno, ¿los políticos también tienen alguna ley parecida a esta que también hagan que no se juzguen? Los políticos también tienen una serie de prerrogativas, también las recoge la Constitución. Creo que en este caso, creo que es el artículo 71, pero no equivocarme. Y son concretamente tres: la inmunidad, la inviolabilidad y el aforamiento, que el aforamiento ya hemos hablado, que es cuando el tribunal que va a conocer de tu asunto es un tribunal superior al que conocería si fuéramos tú o yo. Van directamente al Supremo en el caso de los senadores y los del Congreso, bueno, los diputados. Y luego la inmunidad y la inviolabilidad, que la inmunidad es, no se puede perseguir ningún delito, no se puede perseguir por ningún orden, o sea, ni civil ni penal, las expresiones que se manifiesten en el ejercicio de su cargo. Es decir, las expresiones pues, como injurias, calumnias, ¿no? Que se podría hacer un delito de injuria o calumnias, pero si lo están haciendo en el ejercicio de su cargo, entiendo que como puede ser en el Congreso de los Diputados, con todo lo que se dicen allí, pues no se puede perseguir ese delito. O sea, es inmune ante las manifestaciones expresadas en el ejercicio de su cargo, pero solamente en el ejercicio de su cargo. Y eso respecto a la inmunidad. Y luego la inviolabilidad, que es que ningún diputado o senador se le puede detener, salvo delitos flagrantes. Que un delito flagrante es un delito que estás cometiendo y te están pillando, o sea, con la mano en la masa, te pillan cometiendo el delito. Ahí sí, pero en otros casos no te pueden detener. Y para que te pudieran detener, habría que pedir un suplicatorio, que se llama, que es como una autorización a la Cámara, hacia el Congreso o al Senado. ¿Y qué políticos entran dentro de esto? Porque me imagino que el político de mi pueblo, el alcalde de mi pueblo no entrará ahí. Pues yo aquí estoy hablando de diputados y senadores.
Vale. Y yo creo que luego los autonómicos, los políticos a nivel comunidad autónoma también tienen algunas prerrogativas, pero eso yo creo no lo conozco bien. Vendría determinado en cada estatuto de autonomía, pero no los conozco bien. Me estás dejando flipado, María. Me estás dejando flipado. No sé cómo estarán los oyentes, pero vamos, me haces político, porque total, tengo banda ancha para hacer lo que quiera. Bueno, En fin, da igual. Vamos a dejarlo. La última pregunta, porque estamos quedando que llevamos ya, de decir cuánto llevamos. 45 minutos. ¿Has visto? Ha dado para que hablar. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución? A modo así de conocimiento, de cultura. a modo así de cultura, no lo sé. Está muy bien, María, está muy bien. Bueno, Está muy bien, ¿verdad? No lo sé, no es el... dejaremos... Bueno, si te sirve de algo la tengo aquí, lo puedo mirar. Mira. Joder, que estudiosa, un librillo. No tengo aquí al lado, ¿eh? No, será un poco más grande. Para la gente que lo estoy viendo en YouTube, el libro que tiene María Esteban no creo que sea la Constitución entera. Sí, es muy pequeñita la Constitución. Pues mira la gente lo que dice, ¿eh? Tanto tocho y tocho, no tan tocho. Oye, que tengo más grande, la Constitución es de las pequeñitas, pero luego mira el Código Civil es más grande. Ah, vale. Tiene, bueno, aquí 169 me sale. 169, vale. Sea verdad o mentira, lo importante es que la han mirado y que hemos aprendido que tiene más o mínimo de 169. Mínimo. Vale. Lo importante también es que no hay que aprenderse de memoria, para los que quieran estudiar Derecho. Eso es importante. Se puede sacar el grado sin saberte la Constitución de memoria. Joder, qué fuerte. Para acabar, ¿recomendaría alguna serie? Hemos hablado al principio muy de pasada de cómo defender a un asesino, que por cierto es un pedazo de serie muy buena, pero me imagino que tendrá poco que ver con un abogado. Pero ¿hay alguna serie, algún documental o algún libro que tú digas, bueno, este libro está bien para aprender, o alguna serie, no sé, algo que tú digas, mira, refleja algo que tiene que ver con un abogado? Pues, a ver, a mí he de decir que me gustan mucho las series americanas de derecho, rollo Cómo defender a un asesino, Suits o incluso The Good Wife. Esas me encantan, pero no tiene nada que ver con el derecho común de España, porque al final el derecho americano es completamente distinto. Es que ese es otro mundo. También me enteré que no tienen constitución, es como que van mirando... Sí, precedente, la jurisprudencia. Sí. Que eso es para otro podcast, eso es muy interesante. Vale, pues entonces... Sí, es muy diferente, sí. De las series que no hay ninguna que juzgue o que plantee trabajo, pero como casi ningún trabajo, y que entonces que vean The Good Wife. A ver, no sé si hay alguna serie de derecho española, yo de momento no estoy siguiendo. Si hay, pues ya te lo comunicaré y en el próximo podcast se lo comunicas a tus oyentes. De momento yo sigo con las americanas, aunque no se asemejen mucho al derecho español, que están muy chulas, pero que sepáis que no tiene nada que ver. Los jueces en España no tienen el martillito de la serie americana. No tienen que comprárselo cuando se gradúan, ¿no? No. Pues mira, otra cosa que hemos aprendido. Hasta acabando aprendemos cosas. Pues no, esto ha sido todo, ¿no? Le vamos a tener la entrevista en todas las plataformas. Hemos añadido YouTube, que aquí está María Esteban, que se ha tenido que arreglar según ella para salir en el podcast, que es mentira. Que está igual de guapa que siempre, no hace falta que le ponga una cámara o no haya cámara. Y nada, va a estar en YouTube, en Spotify, en iVoox y en Apple Podcast. Y yo creo que esto es todo. Muchas gracias, María. Haremos más podcasts porque son temas súper interesantes que la gente desconoce, yo el primero, y que yo creo que algo se aprende que es lo importante. Pues muchas gracias a ti, Darío, por invitarme a tu podcast. Pues bueno, pues esto ha sido todo y un saludo a todos. Espero que os guste. Adiós. Past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand.